empezar, dado que vamos a hablar de atención plena, quisiera, si pueden cerrar un momento los ojos, ponerse en una postura cómoda, con la espalda recta o recargada en el sillón, está bien. Y con los ojos cerrados, poner atención a su respiración, simplemente. Sin juicio, sin quererla alterar, simplemente observándola. Cómo entra, cómo sale. Y ahora, si pueden poner su atención en los pensamientos, si es que hay pensamientos, y simplemente nótenlos, como un observador, observadora de la experiencia, sin quererla cambiar, sin juicio. Ahora pongan su atención, por favor, en la temperatura del salón, en relación con la temperatura de su cuerpo. Sin juicio. Y noten ahora, por favor, si hay alguna tensión en el cuerpo. Simplemente nótenla, dónde es. Déjenla estar. Quédense con ella. Y así, noten cómo están observando. Noten esta parte de ustedes que observa. Noten a su observador, a su observadora. Y déjenla instalada. Esta parte que observa, sin juicio, que simplemente nota la experiencia. Y desde ese lugar de observador, observadora, simplemente noten qué surge en su experiencia de este momento cuando escuchan cada uno de ustedes es bienvenido aquí. Cada uno de ustedes es bienvenida aquí. Y con aquello que surgió al escuchar esto, quédense con eso y les pido si abren los ojos y regresan aquí. Buenas tardes. Y nada más si quisiera escuchar si algo surgió automáticamente cuando escucharon la frase. ¿Alguien quisiera comentar? ¿Sí? ¿Te sentiste contenta? No. Bienvenida. Yo también me sentí muy tranquila y pues bienvenida, ¿no? Como este espacio de confianza. Bueno, pues con esta pequeña introducción quisiera empezar a hablar un poco de Hakomi y la atención plena. Le llamamos a la conferencia Hakomi y atención plena, y Hakomi en sí es un método de autoestudio asistido. Es como se le llama ahora al modelito. ¿Quién es el creador de este método? Les voy a dar una pequeña semblanza, nada más para que sepan de qué estamos hablando. El creador del método es Ron Kurtz, que vivió hasta el año pasado, y él tuvo varias influencias en su trabajo, en donde está Gestalt, core energética, Feldenkrais, budismo, taoísmo, teoría de sistemas. Él era una persona muy interesada en el método científico también, y quería, al final de su trabajo, que se validara científicamente el modelo,
con el cual él estaba trabajando, y era muy difícil dado que la atención plena, que es en lo que se basa el trabajo, pues apenas estaba teniendo sus principios, y entonces pues científicamente todavía no había tantas investigaciones como ahora ya las está viendo. Él es una persona que escribió 3 libros. Uno es Psicoterapia centrada en el cuerpo, en donde están todas sus ideas esenciales. Es un libro que explica exactamente el método y que no ha tenido casi ninguna modificación. También escribió El cuerpo se revela, The Body Reveals, que es un trabajo, como él es corporal también, es un análisis de los tipos de cuerpo y cómo se van manifestando con sus comportamientos en el cuerpo y sus tensiones. Y el tercer libro es un lindo libro que se llama La Revelación de la Gracia, en donde elige pensamientos taoístas para hablar acerca de la terapia, ¿no? Y trae un pensamiento para cada idea de la psicoterapia, como poder estar centrado, estar sin hacer nada, ¿no? No hay nada que hacer, y es un libro muy lindo. Entonces Ron Kurtz generó este método y ya se enseña nacional e internacionalmente en muchos países, ya está en Europa, está en Japón, y está teniendo, gracias a Dios, mucho crecimiento. Ok. Hakomi, ¿qué significa la palabra Hakomi? Hakomi tiene 2 conceptos. Bueno, es una palabra que surge de los indios Hopis norteamericanos. Una vez se juntó Ron con sus amigos a tratar de ponerle nombre al trabajo que él estaba haciendo, y pues se hicieron una tormenta de ideas, y resulta de que pues no les gustó ningún nombre de los que aparecieron en la lista, y se fueron a dormir, y uno de ellos al día siguiente llega con Ron y le dice que soñó a un indio que le entregaba un papel, y en el papel decía Hakomi. Entonces no sabían qué significaba, se fueron a buscar a algún indio que les pudiera traducir la palabra, y resulta que tiene 2 traducciones. Una moderna, podríamos decir, que desde la pregunta es ¿quién eres? Y desde una afirmación, ¿quién tú eres? Eso significa Hakomi. Y eso es en sí el trabajo terapéutico. Descubrir, primero hacerte la pregunta ¿quién eres? Y descubrir quién tú eres. Ese es el trabajo que nos lleva a hacernos la pregunta y averiguar quiénes somos. Entonces es un método de autodescubrirte. Ese es en el concepto moderno. Y en el concepto antiguo, Hakomi significa cómo te ubicas en relación a todos los mundos. Es decir, quién eres en relación a esta persona. ¿Quién eres en relación a un público? ¿Quién eres enfrente del dinero? ¿Quién eres o cómo te comportas frente a los niños? ¿Quién eres frente a la pobreza? ¿No? Y las 2 llevan a esta parte de autoestudio, es descubrir cómo estás organizado internamente para ser quien eres. ¿Sí? Ok. Eso es lo que significa la palabra. Un poco de historia. ¿Qué pasó con la terapia? Ok, la terapia es diferente de una conversación ordinaria. En una conversación ordinaria, después voy a tocar un poquito esta diferencia. En una conversación ordinaria nosotros podemos estar hablando muy fríamente de lo que nos está pasando, y puede generar reacción o no generar reacción en el otro, puede simplemente pasar desapercibido. Una terapia no es una conversación ordinaria. Una terapia es un proceso en donde uno entra hacia adentro para ver qué está pasando allá adentro. Pero esto ha tenido una evolución. Primero, hace muchos años, se trataba la terapia de hablar sobre las experiencias. Es decir, a mí me pasó esto, la semana pasada sucedió esto, cuando vi a mi suegro tuve esto, y hablaba uno sobre las experiencias, sobre lo que le había pasado. Eso podríamos decirlo allá también en el psicoanálisis. Uno se sentaba y simplemente hablaba sobre lo que le pasaba. Fue evolucionando un poco más, y en los años 60 ya la gente no quería hablar sobre las experiencias, sino quería tener experiencias. Y de ahí se sucede todo este movimiento
corporal, en donde había que sentir la experiencia, vivir la experiencia, tener la experiencia, y entonces fue todo este movimiento de descubrir con drogas, para sentir más fuerte, y de ahí salieron todos estos movimientos de gritar y pegar y sacar dientes, para tener la experiencia del enojo, tener la experiencia del éxtasis, ¿no? Entonces, de ahí evolucionó a la tercera fase, que es donde ahorita ya estamos entrando, que ya no es hablar sobre las experiencias, ni nada más tener la experiencia, es estudiar la experiencia en sí. Es decir, ¿qué me pasa para yo sentir esta emoción? O sea, estudiar la experiencia. ¿Qué pasó para que yo sintiera enojo? ¿Qué tuvo que suceder para que yo pudiera abrazar a mi hijo? Es estudiar la experiencia, ¿sí? Que es en lo que ahora se han desarrollado mucho las terapias. Muy bien. ¿Cuál es la meta de la terapia? En el caso de Hakomi en particular, la meta de la terapia se parece mucho a la del camino espiritual. Es liberarnos del sufrimiento innecesario. Muchas cosas generan sufrimiento innecesario. Ahorita estaba yo comentando, Gabina nos estaba comentando la diferencia que sabemos que hay entre lo que es dolor y lo que es sufrimiento. El dolor es una experiencia que de por sí trae la experiencia del dolor. Es decir, a mí se me muere un hijo y el dolor es tan intenso y tan fuerte que todo mi cuerpo lo vive. Eso lo siento, lo vivo, lo libero y se va. El dolor se vive y se va. Y la diferencia con el sufrimiento es que el sufrimiento se queda porque nosotros lo alimentamos. Lo alimentamos a base de pensar en eso, en no querer soltar lo que nos pasó. Y entonces el sufrimiento es la carga de ideas que le ponemos al dolor, que hace que nos quedemos más tiempo con la experiencia y se convierte en sufrimiento. Ya no es un dolor intenso que se libera per se, sino hay una carga de pensamientos que hacen que eso se perpetúe. Entonces hay muchas cosas que nos hacen tener sufrimiento, porque la mente está puesta ahí, dándole vueltas. Entonces la meta de la terapia es liberarnos de todo aquello que nos provoca sufrimiento innecesario, porque el dolor forma parte de la vida y no lo podemos quitar, o sea, no nos conviene, forma parte del abanico de las experiencias, pero con el sufrimiento sí podemos dejar de estar. ¿Cómo? Bueno, pues en Hakomi es a través del compromiso del cliente a autoestudiarse. Si nosotros nos autoestudiamos, podemos encontrar las estructuras internas que están generando este sufrimiento innecesario. Toda la gente puede pasarse, hay mucha gente que puede llorar toda su vida, puede sentirse vergüenza toda su vida, puede tener enojo toda su vida y vivir así, y es que no se ha dado cuenta que está adentro de una estructura interna que hace que eso se esté perpetuando. Entonces la meta de la terapia es liberarnos del sufrimiento a través del autoestudio. Les decía, cada mente tiene una estructura interna que es diferente a las demás, que se fue gestando en la infancia con las experiencias que hemos vivido. Y hay un ejemplo que viene en la siguiente, lo podemos dar hacia adelante y luego, hay un japonesito que decía que él daba clases de pintura y comentaba que los niños aprenden a hablar japonés sin darse cuenta cómo lo aprendieron. Es decir, simplemente por imitación o por estar con sus padres ya hablaban japonés, y nunca se preguntaron cómo le hicieron para aprenderlo. Igual nos sucedió a nosotros con el español. Un día empezamos a hablar español y no nos hemos preguntado cómo lo aprendimos, ni cuándo lo aprendimos. Simplemente se dio. Bueno, esa es una estructura interna en la mente que hace que nosotros podamos hablar el lenguaje cultural, natal. Entonces la gente habla su lenguaje natal sin preguntarse cuándo y cómo lo aprendieron. Simplemente se gestó internamente como una estructura. Bueno, pues estamos llenos de estructuras internas. La experiencia que cada uno de nosotros tenemos está estructurada a base de hábitos inconscientes que se fueron instalando internamente
y se convirtieron en hábito y se fueron a la parte trasera de la conciencia. Es como empezar a andar en bicicleta. Uno empieza a andar en bicicleta y puede que esté batallando al principio. En el momento en que uno lo aprende, se hace habitual y se queda atrás y ya no tenemos que pensar en él. ¿Ok? Entonces, las experiencias que cada uno tenemos están estructuradas por hábitos que están basadas en un sistema de creencias que obtuvimos cuando éramos muy pequeños y que las concluimos por el medio ambiente en el que estábamos y nunca nos las cuestionamos, simplemente las empezamos a actuar. Entonces puede ser que una persona haya, por experiencias de la vida, haya concluido como creencia que el mundo es peligroso. Eso va a armar una serie de estructura corporal en respuesta a esa creencia, que va a ser, podríamos decir, encogida, con los ojos muy abiertos, moviéndose muy rápidamente porque siente que el peligro está en cualquier lado. Entonces, esa creencia va a modelar su cuerpo, apretado, ojos abiertos y con movimientos muy rápidos. Esa misma creencia va a modelar la forma como se van a mover en el mundo. No van a salir en la noche, en los estacionamientos va a caminar muy rápido, porque puede que alguien lo esté persiguiendo, o en los grupos se va a intentar estar en grupos pequeños. Entonces, esa creencia de que el mundo es peligroso también va a modelar la forma en que se va a comportar en el mundo. Modela el cuerpo, modela la forma en que se va a relacionar, modela los tipos de amigos que van a tener, y entonces gente muy ruidosa, gente con muchos movimientos, pues puede que los evite y se va a ir a buscar a personas un poco más tranquilas en donde pueda sentir un poquito de calma. Entonces, esas estructuras internas están adentro, fuera de la conciencia, y actúan como hábito en una respuesta, no es respuesta, como decía en la conversación que tuve con Gabina, como reacción en lugar de respuesta, automáticamente sin darnos cuenta, porque tampoco nos damos cuenta que tenemos esa creencia que está operando para que nosotros actuemos como actuamos. ¿Sí? ¿Estoy siendo clara? Ok. Entonces, cada mente tiene una estructura interna que actúa automáticamente, como hábito. ¿Ok? Ok, esto era lo que... Ajá. Y entonces, como ejemplos de esta estructura, ya puse el ejemplo de la persona que tiene la creencia de que el mundo es peligroso y modela toda su fisonomía y su forma de reaccionar. Hay estructuras internas que también se generaron en la infancia, en donde puede ser que yo aprendí a estar en lo superficial, es decir, hablar sobre lo superficial, a tocar los temas solo de resbaloncito, y cuando yo empiezo mi autoestudio voy a toparme con esa complicación de no poder ir a lugares profundos internos, porque la estructura interna hace que me bote automáticamente para quedarme en lo superficial. Entonces ahí puedo yo tener una complicación o una dificultad para autoestudiarme, porque ya hay una estructura interna que no me di cuenta, que está evitando el llegar yo a estructuras más profundas. O puede ser también en caso de trauma. En caso de trauma, mi cerebro, mi mente ya fue afectada por una experiencia que no pude saturar, que me saturó y que no pude yo regular. Y si quieres, cuando hay trauma, esa es otra estructura interna que se genera, que fue afectado mi cerebro y que va a ser un obstáculo para yo poderme autoestudiar, porque esos efectos del trauma van a estar siempre causando un impacto y no pudiendo tener la calma necesaria para autoestudiarme. Y entonces, como les decía, nosotros vivimos con emociones a veces negativas toda nuestra vida, porque no nos hemos dado cuenta que hay estructuras internas profundas que hacen que esa sea nuestra reacción. Y mientras no estudiemos esas estructuras, van a seguir actuándose automáticamente y podemos vivir toda nuestra vida, como les decía, amargados, o podemos vivir toda nuestra vida resentidos, o podemos vivir toda nuestra vida añorando
Y no nos damos cuenta ni por qué añoramos, ni sabemos por qué añoramos, pero estamos siendo vividos por esas estructuras internas. Entonces no hay libertad, somos vividos por lo que tenemos adentro. Estos patrones internos, lógicamente, nos mantienen alejados de sentir felicidad, de sentirnos en paz, de sentirnos en libertad, de sentir que somos perfectos, de sentir que somos amados, de sentir que lo que pasa está bien. Y es doloroso, porque si tú te pones en una avenida a ver a las personas, puedes leer en las caras de esas personas la emoción en la que están atrapados o el mundo en el que están viviendo, en el mundo interno. Por las caras, tú puedes ver ahí a la gente cómo está muy presionada caminando, o puedes ver a la otra cómo le grita o le hace señas al coche de adelante, ¿eh? Y tú puedes ya saber en qué mundo están ellos atrapados, sin conciencia ni siquiera de que están atrapados, que están en prisión. Y nos están alejando esas estructuras sin darnos cuenta de todo esto, de ser una persona pacífica, de ser una persona amable, bondadosa, generosa. Que si en las calles los buscas son raros, ¿no? Porque el automático está todo el tiempo actuando. Ok. Entonces, en Hakomi trabajamos para saber qué mundos internos nos han capturado, en qué mundos internos vivimos. Yo a eso les llamo trances. O sea, hay un autor maravilloso que a mí me gusta, que se llama Stephen Bolinsky, que habla sobre los trances que vivimos, y habla acerca de los trances tan ligeros como el trance del saludo, ¿no? Que saludas muy automáticamente, o estar en el pasado es un trance, estar en el futuro es otro trance. Todo lo que nos quita de estar en el aquí y en el ahora, para mí es un trance, ¿sí? Es un trance porque no estamos presentes y porque estamos siendo capturados o por la mente en todas sus manifestaciones, pasado, presente, o sea, pasado, futuro, preocupaciones, planeación, programación, y no estamos aquí. Entonces, Hakomi intenta buscar qué mundo interno o qué mundos internos nos han capturado que no nos dejan ser felices, vivir en libertad. Ok. Entonces, les quiero explicar un poco cómo hacemos en Hakomi para ayudar a la persona a que se autoestudie. La idea primera que trabajamos en Hakomi es enfocarnos en la experiencia presente. En el presente es donde se sucede todo. Nosotros no podemos trabajar sobre el pasado porque el pasado ya no existe. Puede venir una persona y hablarnos de lo que le pasó la semana pasada, pero no podemos hacer nada con eso, porque eso ya pasó. Y no podemos irnos a aquella época a trabajar en eso. Si una persona llega al consultorio y habla sobre el miedo que tiene a la exposición en la UNAM, no podemos hacer nada con eso, porque todavía no sucede. La única forma de trabajar con las personas es en el aquí y en el ahora. ¿Qué de ese pasado está actuándose ahorita? Con eso sí podemos trabajar, porque está aquí y ahora. ¿Qué de ese futuro aterrador está ahorita? Con eso sí podemos trabajar, porque entonces trabajamos con el miedo a hablar en público, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea uno es que tenemos que estar trayendo al cliente a la experiencia presente, ¿sí? ¿Cómo le hacemos? Simplemente estamos viendo que está hablando de una experiencia pasada, de lo que le pasó con su hijo con las calificaciones que reprobó 6, y entonces le decimos, ok, ¿qué de eso te está afectando ahorita? No, pues que va a reprobar el año y que qué va a pasar. Ok, ahí hay un susto, vamos a trabajar con el susto, que eso es lo que está aquí presente, ¿sí? Entonces, el aquí y el ahora es parte fundamental del método. La siguiente, ok, ese pásalo, les iba a poner un ejercicio pero me voy a esperar a los del final. La idea 2,
Cada persona tiene un mundo diferente. Ok, ya se los dije anteriormente. Cada persona tiene una estructura interna diferente. Si escogemos a 5 personas que están en una oficina y sale y ven un cielo maravilloso y les preguntamos cómo están con ese cielo maravilloso, puede ser que uno ni lo haya visto. Otra persona puede ser que diga, no, bueno, todo el tiempo que estoy perdiendo por estar aquí en la oficina, si en realidad acá está el cielo azul precioso, ¿no? Otra persona puede decir, no, bueno, es que cuando yo era niño, así eran los días y ahora la contaminación. 5 personas, 5 experiencias, con un solo evento, ¿no? Entonces, por ejemplo, quiero que cada quien note qué le pasa cuando escuchan que hoy en la noche voy a ir a visitar a mi papá. ¿Qué te pasó a ti? Me causó un poco, bueno, de alegría, porque, no sé, siento que es un acto bonito de repente ir a visitar a tu familia, ¿no? Como es tu papá. A ti te causó alegría. Ok. ¿A ti? Curiosidad. 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 De saber si hay alguna razón por qué lo vas a visitar o, no sé, o simplemente porque quieres ver cómo está, como curiosidad de hacer. Ajá. ¿Usted qué le pasó con mi comentario? Voy a visitar a mi papá. Nada, no tuve ninguna imagen, ningún pensamiento. Tal vez si algún esfuerzo es que... No haga esfuerzo, si no sucedió, no sucedió. Y está bien. O sea, es otra experiencia, no sucedió nada. Y así con cada uno puede ser diferente, ¿no? Porque cada uno tiene una estructura, historia, programación interna. Entonces, nosotros en Hakomi estamos con la persona, ¿no? Con la que cuenta la historia, ¿sí? No con el mundo en general. Por eso Ron Kurz fue muy sabio y entre todos los modelos que él fue estudiando no se quedó con ninguno, porque terminaba haciendo una etiqueta y a la hora que pones una etiqueta ya dejas de estar con la persona porque lo que estás es con la etiqueta, ¿no? Entonces, aunque él era experto, venía del maestro de John Pierre Racos, que era experto en leer el cuerpo y que tiene una estructura corporal maravillosa y un mapeo de las estructuras corporales, se negó siempre a dar como la etiqueta de esa caracterología, porque entonces dejas de relacionarte con la persona y estás con el mapa, ¿no? Y no con la realidad. Ok. Entonces, aquí y ahora. Nos traemos a las personas aquí y ahora. Ajá. Ok. Ahora bien, otra idea que se trabaja en Hakomi es el trabajo de atención plena, que puede vivirse como un principio dentro de Hakomi, o como un estado mental. Como principio, Hakomi dice, el verdadero cambio viene a través del darse cuenta y no del esfuerzo. Es decir, en Hakomi nosotros nos queremos quedar con la experiencia. No hablar sobre la experiencia, sino quedarnos con la experiencia para poderla estudiar. Entonces, si yo estoy teniendo una molestia en el cuerpo, lo que quiero es que se quede con la molestia para poderla estudiar. Y nosotros decimos, a ver, ¿y dónde la sientes? ¿Y cómo la sientes? ¿Y es fría o es caliente? ¿Tiene alguna forma? ¿Tiene algún color? Hacemos preguntas para accesar simplemente, no nos importa la respuesta. Simplemente queremos que la persona se quede en la experiencia, porque a través del darse cuenta es como se va a dar el cambio, no a través de trabajar duro, ¿sí? Entonces, una forma con la que nosotros trabajamos mucho es quedarnos con lo que está pasando. Si la persona se subió a la cabeza, bajarla al cuerpo. Y si se quedó en el cuerpo, ¿qué significa eso? Entonces tiene una interconexión mente-cuerpo, porque va de la cabeza al cuerpo y del cuerpo a la cabeza, ¿sí?
Ok, entonces eso como principio en relación a la atención plena. Conciencia plena es también atención plena. Como les decía hace rato, hay dos tipos de atención, la ordinaria y la plena. La atención ordinaria es una atención que podríamos llamarle estratégica. ¿Por qué? Porque es la que nos permite estar en el mundo, resolviendo, intentando sobrevivir, usa la actividad mental en la estrategia para poder planear, para saber qué voy a hacer con el hijo con las malas calificaciones, para saber cómo voy a preparar la exposición de hoy. O sea, planea, usa mucho la mente. Y es una atención ordinaria, la que pasamos, ¿cómo le voy a hacer para cruzar la calle, para subirme al metrobús? ¿Traigo dinero, no traigo dinero? ¿No? Lo que me permite estar aquí en la supervivencia. Y la otra atención es la atención plena, que no es estratégica. La atención plena es la que se encarga de, como está tan presente, puede apreciar cosas. Entonces, en atención plena podemos apreciar lo que en la entrada hicimos, la temperatura, los sonidos, el olor de las flores, el autobús que pasó. O sea, nos ocupamos de estar apreciando cosas en atención plena. La atención plena está orientada hacia un, podríamos decir, metanivel, en donde ya no es solamente la supervivencia, sino el milagro de estar vivos, por ejemplo, o la fascinación de ver mi respiración, ¿no? A la hora que estoy apreciando cómo entra el aire, cómo sale el aire, cómo se enfría la nariz, cómo sale el aire caliente, además de estarlo apreciando, hay otro nivelcito que se da, en donde uno dice, qué maravilloso estar vivo, oye, gracias a que puedo respirar, oye, qué maravilla que haya aire aquí que todavía no esté contaminado en Querétaro, por ejemplo, ¿no? Se dan otro nivelcito más en donde está el metanivel de la cooperación, de la aceptación, de la gratitud. También en atención plena es una atención que está basado en el cuerpo, ya no tiene que ver tanto con la mente, no es una atención que se dé en la estructura mental, es una atención que más bien está basada en el cuerpo, es corpórea, es una atención que tiene espacio, no es constreñida como lo mental que quiere que se dé de una forma, sino es espaciosa, es atenta, es aceptante y tiene un estado de alerta relajado, curioso, relajado, estando. Es cuando uno está. En atención plena es cuando en realidad uno está. Cuando no estamos en atención plena, corremos, reaccionamos, no estamos, nos están viviendo, pero no vivimos. Ok. Sí, otra por favor. Y les estoy dando estas visiones de atención plena porque todo esto lo usamos en Hakomi, ¿no? La atención plena es un estado de quietud dirigida hacia adentro, donde simplemente observamos la experiencia sin juicio, sin querer cambiar nada y simplemente permitiendo que suceda, ¿sí? La atención plena no emite juicio de si lo que estoy pensando es bueno o es malo o qué mala persona soy. Simplemente veo que aparece el pensamiento, ¿no? Es lo único que puedo decir de eso, apareció un pensamiento. Carmen, perdón, dime. Hasta ahí se podría decir que eso implica el autoconocimiento, el autoestudio, porque en psicología a mí me gusta la idea de identificar cómo ocurre la disolución de la experiencia del sufrimiento. Y yo estoy entendiendo que aquí ocurre simplemente porque te das el tiempo de autoconocerte y de permitir que la experiencia ocurra. Y en ese evento se disuelve, se erosiona, desaparece y ya no sufro como antes. La atención, bueno, todavía no entro a hablar acerca del método para lograr el cambio.
ahorita estoy dando nada más ideas así, pero ya con la atención plena es la herramienta principal, podríamos decir, porque gracias a la atención plena yo puedo darme cuenta, y como dice Moshe Feldenkrais, no sé si, bueno, es una persona que estudió muy profundamente fue alguien que estuvo en la guerra y estudió todos los movimientos corporales que se necesitaban, por ejemplo, para agarrar una taza, y ayudó a mucha gente a estudiar los movimientos que se necesitaban y a practicarlos una y otra vez hasta que se incorporaran con la atención plena. ¿Es parecido a Alexander, el australiano? Él, Alexander. No, es parecido, perdón. Parecido. Sí, perdón. Sí, es parecido, pero la atención plena es la herramienta principal porque gracias a ella yo me voy a poder dar cuenta de lo que está pasando. Ahí va a haber espacio, va a haber libertad y ahí voy a poder decidir. Pero en el método también intervenimos con otras cositas. Pero sí, ajá. Ok. Sí, la que sigue, por favor. Ok. Para nosotros en Hakomi estar desarrollando la atención plena, estamos todo el tiempo practicando ejercicios de calma, con una meditacioncita como un pequeño entrar hacia adentro, como hicimos al principio, espacio, sin apresurarnos, con las ideas. Nosotros estudiamos qué pasa con el hecho de estar haciendo cosas. Nosotros, por este mundo en el que vivimos, tenemos que estar haciendo porque hay una exigencia de lograr, hay una exigencia de conseguir, y doing. Exacto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber, pero a nivel celular, no nada más acá, que no tenemos que hacer nada. Las personas que van y se sientan a un cojín no están buscando nada, simplemente van y se sientan y saben que no tienen que hacer nada más que sentarse en el cojín si eso es hacer algo, ¿no? Pero no tienes que hacer nada. Y eso sí, es muy interesante porque si no tienes esa idea, el doing te va a ganar. El doing es una estructura interna que va a querer que tú hagas y muévete y qué estás haciendo y estás perdiendo el tiempo, y todas esas estructuras internas que se fueron generando en la educación, en la cultura, van a entrar ahí y me van a hacer que me pare, ¿no? Mi problema es que entendí que parece ser que Hakomi y tú implican que necesito saber cómo aprendí esa estructura. No la necesito saber. No, necesitamos llegar a esas estructuras para hacerlas conscientes, porque están a nivel inconsciente. Chistes de Suzuki, de cómo aprendí el idioma que aprendí y que me domina. Me quedo con la idea de necesito saber y hacer un esfuerzo para entender cómo aprendí esa estructura que me está fastidiando la vida. O simplemente si la experiencio, se disuelve y automáticamente la entiendo. No se disuelve. Si la experiencias y te quedas ahí, va a surgir toda la información necesaria para que te des cuenta dónde surgió, cuándo tomaste la decisión de tenerla. El insight sale solo y es sin esfuerzo. Ahorita que me meta el método un poquito, que en 3 fases lo voy a explicar rápidamente, vas como a entenderla, cómo le hacemos. Pero a fin de cuentas es entrar a esas estructuras, entrar al inconsciente adaptativo de la persona, que fue la que hizo que se elaboraran esas estructuras para poder sobrevivir y adaptarse al medio. Necesitamos sí entrar a ese inconsciente adaptativo y quedarnos con él, y nos va a dar toda la información, sin esfuerzo, porque con la atención plena no tienes que hacer nada, solito se va a dar, ¿ok? Entonces, no hay nada que hacer, no hay nada que resolver, porque en Hakomi también nosotros tenemos la creencia que la persona no es un ser a resolver, no es nadie que tenga problemas a resolver. Es una persona que está teniendo experiencias, punto. Entonces no hay nada que resolver, la persona es perfecta como es, ¿sí? Es una ilusión el pensar que hay problemas
fuertes que necesitan ser resueltas. Exacto. Al contrario, la visión es que así como eres maravilloso porque has logrado adaptarte a tu medio. Eres perfecto, no hay nada que resolver. Hay cosas que te pueden estar generando sufrimiento y esas pues son incómodas, podemos estudiar para que ya no sufras, pero así como eres perfecto. ¿Ok? Entonces, ¿sí? Yo lo creo. Yo también. Perfecto. Muy bien. Ok. Muy bien. Habríamos que platicar un ratito. Ok. Entonces, no tienes que hacer nada. En ese espacio de atención plena, no hay apresuramiento, no tienes que hacer nada, no hay nada que resolver. La persona es perfecta como es. Hay curiosidad de descubrir. No hay juicio. No quieres alterar nada más que observarlo, ¿sí? Y se requiere también un espacio interno en donde debes de estar cómodo con no saber. Porque cuando estás en terapia tú no sabes qué va a aparecer. Tú no sabes si una cosa que dijiste te va a llevar a estar feliz porque voy a ver a mi papá, o te va a llevar a tener curiosidad de cómo es ese señor, ¿no? Entonces, no sabes a dónde te va a llevar nada. Entonces, hay que estar en atención plena desde un lugar en lo que suceda es perfecto, ¿sí? Porque todo se puede estudiar. Porque nada es personal. Nada de lo que suceda en el consultorio en realidad tiene que ver conmigo, nada. Puedo estar sin tomarme personal nada, porque todo es una experiencia del otro. Lógicamente, lo observado es afectado por el observador, y sí en esta relación suceden cosas, pero si tiene una reacción muy fuerte de enojo, no es por mí, es por la estructura interna que la persona tiene, que hace que habitualmente responda con enojo. Entonces, yo voy a estar cómoda con no saber qué va a pasar, a dónde nos va a llevar. Y para eso es muy importante aprender a tener pausas y a tener silencio. Perdón, yo pondría lo que has mencionado mucho del estar en el aquí y ahora. Uh-huh. O sea, los grandes beneficios de la atención plena es que puedes permanecer en el momento presente, y si permaneces ahí, no hay futuro, no hay pasado, y si no hay futuro, no hay problemas, y si no hay pasado, no hay miedo, no hay nada, ¿no? Entonces, la atención plena provee al individuo una competencia para permanecer en un estado de que no necesito saber, no hay problemas, o sea, con una mente totalmente balanceada, equilibrada, en que no está anticipando, ni preocupándose, ni recordando, sino que es capaz de ubicarse en el momento presente, ¿no? Y si estás en el momento presente, decíamos hoy en la mañana, estás en el infinito, estás en el más allá, y esa es la habilidad de la atención. Exacto. Y es muy interesante cómo se da en el consultorio, porque cuando tú ves a la persona que ya está metida en el trance, en la estructura interna que lo capturó, yo simplemente les digo, nada de eso está pasando ahorita. ¿Cuál es tu verdadero problema entonces? O sea, aquí y ahora estamos de poca, estamos perfectos. Creo que hay una estructura del budismo, ¿no? En que hay una escena en que el monje se corta a sí mismo, ¿no? Y dice, ¿cuál es el problema en este momento? Para captar la atención de sus discípulos. Y que todo es una ilusión. El problema es cualquier tipo de problema es una construcción ideativa, construida y generada por el individuo en relación al futuro, en relación a lo que le pasó, ¿no? Y todo eso es una ilusión. Los Hakomi tienen razón. ¿Y tú? Ok. Entonces, todas estas son las habilidades que se van desarrollando para estar en atención plena. Y aquí yo les quisiera poner un pequeño ejercicio que me encanta, porque permite lograr como un poquito este estado que queremos ir desarrollando.
Y es muy simple el ejercicio. O sea, se hacen parejas y lo que vamos a hacer es una conversación pequeña en pausas. Es decir, una persona habla y habla de lo que quiere y la otra persona, antes de contestarle algo después de que terminó de hablar, va a dejar entre 10 y 15 segundos, sin contarlos, nada más una pausa larga para escuchar lo que la persona dijo, para revisar adentro qué me pasó con eso que escuché, para pensar qué quiero contestarle y después contestarle. ¿Sí? Cuando yo le conteste, ella va a dejar también entre 10 y 15 segundos para recibir lo que yo dije, para pensar qué quiere contestar, para sentir qué fue lo que yo dije y contestar a su vez. Entonces es una simple conversación, pero con pausas entre una y otra. Y luego vamos a ver qué pasó con esa conversación. ¿Sale? ¿Alguna pregunta del ejercicio? Ok. En pareja es una conversación con pausas de 15 segundos. Sale. Lo hacemos, somos 2, 4, 6, 8. ¿Podemos trabajar? Perfecto. ¿Cómo les fue? Que es muy bien. Pues sentí que estábamos como en la misma frecuencia, sentirme escuchada. Me sentí muy bien, me sentí escuchada y sentir que estábamos hablando del mismo tema, ¿no? De cómo lograr la atención plena y cómo parar, cómo, no sé, como que estas pausas nos permitió como procesar mejor lo que escuché y creo que lo que le dije. Sí, muy bien, muy bien. O si quieres hacer eso. No, porque como no tienen que grabar. Para mí fue un poco difícil tomar en cuenta lo de las pausas, porque era como querer responder, así como estaba escuchando lo que me decía la doctora y yo, y entonces muchas veces tuve como que frenar, ¿no? Así como, y dar la respuesta, ¿no? Pero entonces eso yo me sentí como que me metía en un estado de calma. Gracias. Muchas gracias. Y precisamente esos automáticos, eso es lo que nos gusta que suceda, porque entonces podemos verlo. Y en el momento, ahorita que usted dice, qué barbaridad, es como ya se dio cuenta que tiene automáticos. Sí. Ya se dio cuenta que le cuesta un poco escuchar al otro, que ya tiene una opinión que decir, que su cabeza es muy rápida, sale la información, ¿no? Y da curiosidad porque dice, ¡ay, pero cómo yo tan rápido! ¿No? Entonces, detener estas pausas hacen que estemos con el otro, ¿no? Y nos dé curiosidad porque interrumpo, pues que tantas ganas tengo yo de decir, mejor es escuchar al otro, yo no sé, ¿verdad? Hay muchas opciones. Sí. ¿Alguien más? Bueno, al tomar las pausas me vino como muy bien porque todo el día estuve como muy ajetreada y realmente, aunque sí tomo mi tiempo para tomar conciencia y ver cómo está mi respiración, no había podido tener como esta plática con alguien más, ¿no? Que esté en atención plena, que me esté escuchando en atención plena y al mismo tiempo pues yo escuchar, ¿no? La retroalimentación, que es muy diferente a esta plática como muy automática en la que muchas veces las dos personas tenemos muchas cosas que decir, pero no nos escuchamos, ¿no? Entonces, sí, muy bien. Y si no nos escuchamos, pues no nos encontramos, ¿no? No hay nadie ahí y queremos estar con alguien. Ajá. Bueno, y estas pausas es simplemente un preparativo interno, no es totalmente una atención plena, es simplemente el espacio necesario para que uno pueda estar, para poder estar plenamente, ¿no? Entonces, bueno, en Hakomi desarrollamos
mucho ejercicios de este tipo que son muy simples para que la gente descubra cosas. ¿Sí? Ok. Ajá. Ya lo hicimos. Ahora sí, ya después de haber estado este asunto, como vemos un poco lo que es la atención plena, les quisiera dar en 3 fases lo que es Hakomi y cómo usamos la atención plena ya en el método. Entonces, la primera fase es crear la relación. Cuando tú te vas a encontrar con una persona, tú sabes que vas a entrar con estas estructuras internas. O sea, lo que intenta Hakomi es traer estas estructuras internas a la luz, es decir, sacarlas del automático de la inconsciencia para que se pongan en la mesa y yo pueda verlas, como esto que pasó así, de este automático lo pueda ver y ahí puede haber un momento de decisión y yo decir, quiero seguir en automático, quiero seguir respondiendo sin escuchar al otro, y entonces ahí uno ya puede decidir, y entonces ya la estructura no te vive, sino tú decides, ¿no? Ya vives tú. Entonces, no, pues ya no quiero estas estructuras, ya no quiero estar estas correderas, ¿no? Bueno, pues empiezas a notarlo más y algo se va cambiando. Pero para empezar a entrar con una persona, lo primero que tenemos que hacer es crear la relación. Dado que yo voy a entrar con la persona a intentar cachar esas estructuras internas, estas estructuras internas necesitan saber que soy una persona de confianza, necesitan sentirse seguras, necesitan saber que estoy de su lado, ¿no? O sea, para crear la relación necesita haber un mínimo de seguridad, ¿no? Y para eso desarrollamos un estado de la mente que se llama presencia amorosa. También se han hecho muchas investigaciones a nivel neurocientífico. Yo no soy muy clavada en ese rollo, pero me interesa. Hay unas células que dicen que son células espejo, en donde el otro resuena con esas células espejo y entonces logra captar lo que el otro está sintiendo y eso tiene un impacto en mí, y como es este ir y venir, si el otro está alterado yo me voy a alterar y si el otro está calmado yo me voy a calmar. Entonces, eso se pone en activación cuando estamos en presencia amorosa. Presencia amorosa es un estado de la mente en donde yo simplemente voy a estar con una persona notando la cualidad o cualidades de esa persona. Es decir, yo voy a ver esa persona y me voy a nutrir de esa persona. ¿Qué tiene esta persona que yo puedo recibir y me puedo nutrir? Y puede ser desde la forma como está vestido que me gusta, hasta la atención que me está poniendo que me gusta, o una cualidad de suavidad que le veo, o una fuerza mental que le encuentro. Lo que sea, lo que yo vea que me guste esa persona, lo voy a notar y lo voy a respirar, ¿sí? Y me gustaría hacer ese ejercicio porque es muy nutridor. Simplemente van a estar en parejas, una persona va a hablar 2-3 minutitos de lo que quiera y la otra persona, la que está escuchando, se va a enfocar en ver una cualidad, algo que les guste de esa persona, y sin decirlo, simplemente van a respirar eso. Es decir, yo veo su asentir de la cabeza. Y entonces yo voy a respirar en lo que usted habla, yo voy a estar respirando eso, y la voy a seguir escuchando respirando eso, ¿sí? O puedo ver la dulzura de los ojos, y estar respirando la dulzura de los ojos. O puedo ver lo que quieran ver, que les guste de la otra persona, y lo van a respirar, ¿sí? Y ya. Cuando acaben de hablar, a los 3 minutos, la otra persona les va a decir qué respiraron. No, pues yo respiré tu suavidad. Ah, no, pues yo respiré tu fuerza. Pues yo respiré tus aretes. Ok. Y luego ya hacen el cambio y la otra persona habla y la otra respira una cualidad del otro. Un recurso, una fortaleza, algo que les guste. ¿Sale? Ok. Yo les voy a contar más o menos 3 minutitos para hacer el cambio y los otros 3 minutitos para el siguiente cambio. Ok.
Con quien quieran. Si quieren la misma pareja o una diferente. Ajá. Es mejor conocer diferentes. Entonces, ¿cómo se sintieron? Muy bien. Muy bien, pero como que fue muy interesante poner atención pues precisamente a lo que nos comentaban, porque pero yo las conozco ya porque son mis vecinas de cubículo, pero yo lo que le decía es que ahorita sí que ya no pusiste ese ejercicio. Muchas de las cosas que yo ya había observado ahora sí las noté como mucho más claramente y sí me di cuenta que siempre hay algo positivo en la persona, ¿no? Con la que te puedes, lo que te puedes tú fijar y lo que te puedes retener e inclusive hasta aprender tú mismo. Sabe el mundo, ¿verdad? Sí, no. Gracias. Ok, me informan que ya nos queda un poco tiempo, entonces le voy a repasar rápido. Este estado de presencia amorosa también es parte importante en el método porque desde ese lugar está el terapeuta. Este es un lugar muy importante porque no genera resistencia, no genera defensa. Desde el inconsciente la persona está percibiendo algo bueno, de que está siendo visto de una buena manera y entonces la persona se va más fluidita, ¿no? Es muy interesante. Ok, entonces primero para crear la relación, que es la primera fase, el terapeuta se pone en este estado de presencia amorosa, siempre viendo a la otra persona con un recurso, algo que puede ser recibido. Ok, ese es el lugar del terapeuta. Y pareciera en esta primera fase que el terapeuta no hace nada, pero está haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Primero está manteniendo su estado de presencia amorosa. Al mismo tiempo está rastreando la experiencia presente del otro. Es decir, yo tengo a la persona enfrente y lo que yo voy a estar buscando es qué está viviendo esta persona en este momento presente. No qué me está contando. Yo no estoy con el contador, yo no estoy con el cuento o con la historia. Yo estoy con el contador de la historia. ¿Y quién y qué está viviendo esta persona en este momento presente? Porque a mí me puede decir la persona, llegar el cliente y decir, es que yo sufrí mucho de chica. O puede llegar otra persona y decirme, es que yo sufrí mucho de chica. Y entonces, ¿cuál es la experiencia presente? En una era la tristeza, podríamos decir, y en otro era el enojo, ¿no? Entonces no me importa lo que me esté diciendo, es qué está viviendo esa persona ahorita. Entonces yo estoy rastreando señales para saber cuál es la experiencia de esa persona. Entonces estoy en presencia amorosa, estoy rastreando esas señales y después las contacto. Es decir, nombro eso. Algo de enojo, ¿no? Algo de tristeza. Y siempre lo voy a poner con esta dudita, porque yo no sé realmente si la persona está enojada o si está triste. Supongo, por las señales que veo, y entonces lo hago como una pruebita para ver si sí es cierto. Entonces, algo de enojo, ¿no? El otro puede estar de acuerdo o no, y está bien. Pues no, no es enojo, es enfurecimiento. Ah, bueno, algo enfurecido. Entonces, da muy bien para nunca equivocarse, porque uno lo pone como testing, como una pruebita, y el otro dice sí o no. Entonces, la persona siempre nos va a ir llevando, ¿no? El experto es el cliente. O sea, yo sigo, ¿no? Entonces, estoy en presencia amorosa, rastreo la experiencia presente y la nombro. ¿Ok? Este nombrar va a tener varios efectos. Uno de ellos es que la persona se va a sentir vista, se va a sentir escuchada, se va a sentir que existe, y yo le estoy mandando el mensaje de existes, te veo, creo saber lo que estás viviendo y estoy aquí contigo. Entonces eso va a hacer que se genere más la relación, que la persona esté más confortable conmigo. ¿Ok? Y al mismo tiempo de que estoy nombrando la experiencia del otro, estoy buscando indicadores. Indicadores son aquellas cosas de la persona que son características, es decir, ¿cuál es el sello de esta persona? ¿Qué lo hace diferente al otro? ¿Qué tiene que es especial? ¿Qué repite? O sea, ¿cuáles son estos hábitos automáticos que hace una y otra vez? Puede ser, por ejemplo, que al hablar se esté sobando mucho la pierna. Entonces, eso es un indicador de algo.
O puede ser que siempre esté hablando con la barbilla hacia arriba, o con la cabeza un poco girada, o con los ojos semicerrados, o el tono muy alto, o el tono muy quedito. ¿Qué hace esta persona que es un hilo conductor en todo su cuento, en toda su historia? Eso es un indicador de las estructuras internas, porque ya dijimos en un principio que estas estructuras internas van a moldear nuestro comportamiento, nuestra forma de ver el mundo, todo. Entonces, como se va a mostrar en el cuerpo, yo voy a estar buscando indicadores en la respiración, en el tono de voz, en la postura, en la persona, para ver qué hay ahí que se repite una y otra vez. Porque ese es un indicador de que hay material nuclear adentro y yo quiero ir tras eso. ¿Sale? Entonces, esa es la primera fase, crear la relación y estar al mismo tiempo, pum, 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 escaneando. ¿Sale? Ok. La segunda fase es, bueno, ya hicimos el, ok. La segunda fase se llama experimentos en atención plena. Aquí es donde la atención plena ya entra en pleno, que es la base de todo el método. Se basa la segunda fase en tres podríamos decir, pasos. Atención plena, experimento y obtener el resultado del experimento. Es decir, yo ya tengo un indicador y yo veo que esta persona habla muy rápido. Y tú lo dices rápido, entonces bueno, con la experiencia y con el entrenamiento digo, a ver, si esta persona habla rápido, ¿qué podrá sugerir ese hablar rápido? Pues puede sugerirme que no tenía tiempo para ser escuchado, que tiene mucha prisa, que posiblemente que había que decir las cosas rápido, si no, no le hacían caso, o que más vale decirlas rápido para que no lo agarren. O sea, una explicación tiene esta persona por la cual habla rápido, ¿sí? Y yo hago mis hipótesis. Algo debe estar pasando por lo cual habla rápido. Entonces, genero un experimento para sacar la información a la luz y digo, a ver, vamos a ver, tengo variedad de experimentos. Puede ser que en atención plena, siempre va a ser en atención plena los experimentos, que en atención plena hable más rápido, que en atención plena hable despacio, ¿sí? Que en atención plena haga pausas cada 3 segundos. O sea, ahí ya la creatividad. Pero el asunto es que veamos qué está pasando por lo cual está hablando rápido. Entonces, ya que yo vi un indicador, le digo, oye, noté algo, noté que hablas muy rápido, ¿quisieras ver qué pasa con eso? Siempre tengo que pedir la autorización de la persona para ver si quiere entrarle a eso, ¿no? Entonces me dice, oye, sí, hablo rápido, desde niña hablo rápido y siempre me dicen que me están persiguiendo. Bueno, ¿quisieras estudiarlo? Sí, ok. Entonces te pido, por favor, que entres en estado de atención plena. O sea, tú los entrenas para que ellos entren en este estado de observación. Y los induces un poco y les dices, a ver, quiero que cierres un momento los ojos, entres a tu lugar interno, observes cómo estás ahí, y cuando estés listo, me haces una señal, ¿sí? Y cuando estés listo, quiero que me digas lo mismo que me dijiste hace un minuto, pero lentamente. Ok. Entonces la persona entra, está listo y empieza a hablar lentamente. Y le empiezan a pasar cosas. Y entonces le atora la garganta y entonces dice, no, es que no me gusta y no me gusta. Y empezamos a estudiar lo que va surgiendo del experimento. Porque a mí lo que me interesa es obtener el resultado del experimento, no nomás hacer un experimento por sí. Aquí hay una actitud científica, o sea, yo quiero poner una pequeña muestrita de algo y en atención plena eso va, ¡pum!, a botar porque se va a magnificar y ahí me va a dar toda la información. Entonces, puedo trabajar yo con experimentos que son corporales, así como habla más rápido, más despacio, o con experimentos verbales. Entonces yo a esa persona le digo, ok, ponte en atención plena y cuando estés ahí me das una señal. Entonces me da la señal y le digo, nota qué pasa cuando te digo, tienes todo el tiempo que necesites. Entonces ahí sale y llora, es que en mi casa nunca me dejaban hablar, es que llora. Y empieza a salir todo el material
todo el material de por qué tuvo que hablar rápido, de por qué tenía prisa, y sale pueden salir tres cosas generalmente. O sale la emoción fuerte, o sale el estado de la niña, y empieza a hablar como niña chiquita, o sale el significado inmediato de por qué sucedió, ¿sí? O pueden salir mil cosas más, uno nunca sabe, pero bueno. Yo obtengo el resultado del experimento y eso me puede dar ideas para hacer otro experimento. Y con ese otro experimento lo vuelvo a poner en una atención plena, obtengo el resultado del experimento y vamos procesando así hasta que vaya liberando mucha de la información de que está ahí, y yo me puedo dar idea de qué fue bueno, si estoy ya aquí y surge una reacción emocional, pues lógicamente atiendo esa emoción, atiendo lo que va surgiendo. Si todavía no se gesta nada, el experimento me va a dar más información para hacer otro experimento, ¿no? Y ahí, hasta que yo ya veo que ya está la información puesta afuera, y me voy a ir a la tercera fase. O sea, esto suena muy fácil, pero sí requiere de su entrenamiento, de su práctica. Ok, entonces la segunda fase es hacer experimentos en atención plena. Y la tercera fase, la tercera fase, no, pásame otra por favor, es ir a la experiencia faltante. Es decir, en Hakomi sabemos que nosotros hacemos lo que hacemos porque lo aprendimos desde muy pequeños y porque no hubo ningún ambiente alrededor que me hiciera poder hacerlo diferente, ¿no? Entonces, si yo hablé muy rápido porque eran dos hermanos y tenía que hacerme un lugar ahí para que me hicieran caso, y entonces hablar rápido y me hicieran algo de atención, lo que faltó es un espacio en donde se le pusiera atención a esa persona, ¿no? Entonces dirijo a experienciar en la persona, que la persona experimente otras formas de ambiente que faltaron en aquella época, y se las ofrezco, ¿sí? Ahora, aquí. Le ofrezco la nutrición que faltó, ¿sí? Es decir, yo me doy cuenta que habla pronto, lo descubro con el experimento, toda la información, está hablando muy rápido y lo que ella necesita es tiempo. Entonces yo genero una experiencia nutritiva para que esa persona viva lo que no vivió, y entonces pueda cambiar y darse cuenta que hay otras opciones, y ahí se puede dar el cambio. Entonces yo le digo, ok, ¿qué te parece que tú te quedes ahí y yo te diga mientras tú hablas? Tienes todo el tiempo que necesites. Yo aquí estoy para ti. Puedes hablar, aquí soy todo oídos. Lo tuyo me interesa. Entonces, mientras la persona está hablando, yo le estoy dando aquello que faltó, porque faltó una persona que estuviera atenta, una persona que en realidad se interesara de sus cosas, una persona que le diera el tiempo y el espacio necesario para que se expresara, y yo ahí se lo doy. Y me comporto con este espacio que ella necesita. Y a la hora y lógicamente estoy cuidando de que lo esté recibiendo, ¿no? Y entonces en ese momento la persona tiene respuestas muy interesantes, porque está recibiendo lo que tanto tiempo ha buscado, y que su comportamiento ha pedido a gritos, y quien no sabe leerlo no lo puede dar. Entonces lo que nosotros aprendemos es a leer lo que falta y a dárselo. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la atención plena, que es la forma en que podemos apreciar el marco mayor, ¿no? Entonces, en esta experiencia faltante le damos la nutrición que faltaba, lo ayudamos a cambiar estructuras, es decir, cuestionamos, también puede ser cuestionar la creencia que está ahí y decirle, ok, no tenías tiempo, pero ahora lo tienes. Y lo que es muy interesante es, ya no tienes 5 años. O sea, tú ya puedes pedir el espacio y hablar. No sé, hay muchas formas para que la persona despierte de sus trances y tenga un marco mayor de posibilidades para vivir diferente y eliminar el sufrimiento innecesario, ¿no?
Y lógicamente se va a dar una fase en donde va a empezar a hacer conexiones y claro, y es que a mí me decían y entonces, pero ahorita yo ya veo que sí, ya crecí y entonces claro, el otro día con mi hermana, claro. Y entonces empieza a hacer la fase de integración en donde ella empieza a hacer conexiones, empieza a dar cuenta de cosas y lo recibe, ¿sí? Y entonces se basa esta tercera fase en averiguar qué necesita que no recibió y lo ofrecemos. Entonces, no sé si les quedó claro un poco una visión más o menos de lo que es Hakomi y quería pues hacer énfasis en que es a través de la atención plena en todo el proceso, atención plena del terapeuta, que ese sí tiene que desarrollar mucho el estado de atención plena y enseñar al cliente a que entre en atención plena porque va a ser su herramienta principal. En Hakomi queremos que después sean ellos sus propios terapeutas. Si tú estás viendo lo que te falta y te das el espacio necesario, pues ya puedes decidir qué hacer. Entonces yo quiero agradecer a la doctora Gabina Villagrán, quien es responsable de este programa de Ecología Humana en la Facultad de Psicología de la UNAM, a todo el equipo del programa, los profesores Arturo Martínez, Fernando Ortiz, Rosario Guzmán, y a las alumnas Bárbara, Jimena, Gabriela Irlanda, muchas gracias, y a las personas interesadas en este ciclo de conferencias que nos hacen el honor de escucharlas. Muchas gracias. Bueno, no sé si tenemos tiempo todavía para preguntas, entonces si alguien quiere comentar algo. Sí, yo. La última parte dijiste que la atención plena era una especie de como de prerequisito en los dos niveles, en el paciente y en el terapeuta, pero dijiste, si escuché bien, que en el terapeuta implicaba más sofisticación, otro nivel más avanzado. Sí, es más en la que me salté rápido. Otra. Esta, ok. Sí se requiere algo más avanzado porque dado que estás con esta otra persona, tú tienes que estar atento. Tienes que estar atento a muchas cosas. El cliente solo va a estar en atención plena menos de un minuto para recibir el experimento y ver lo que surgió. Es toda la atención plena que vamos a desarrollar en el cliente. Pero el terapeuta tiene que estar en atención plena para estar escuchando al contador y no a la historia. Es decir, cada vez que me doy cuenta que estoy en el chisme, decir, no, el contador de la historia. Y para eso tengo que estar en atención plena, porque si no al ratito estamos con café y cigarro, ¿no? Porque lo que me está contando está tan interesante que yo me voy con la historia. Entonces tengo que estar atenta para que no sea el foco de atención la historia, sino al que está contando la historia. Tengo que estar atención plena para no llevar agenda. Es decir, en el momento en que yo quiera hacer algo, es decir, llevar una agenda, está teniendo un asunto de necesidad, ahorita le ofrezco algo, o sea, estas agendas que a veces el terapeuta se pone de que tiene que hacer algo. En el momento en que yo me doy cuenta que tengo que hacer algo, me doy un paso para atrás y digo, aquí yo no tengo nada que hacer más que acompañar a mi persona. ¿Sí? Entonces necesito estar en atención plena para darme cuenta que ya apareció una agenda interna. Necesito estar en atención plena para ir a favor de la resistencia. Es decir, eso me encanta de Hakomi. En Hakomi, todo lo que hace el paciente, cliente es perfecto. Entonces, si él está llorando y se pone la mano así, cualquiera diría, quita la mano, que no quieres enfrentar, ¿no? Digo, en una cosa exagerada. Aquí, la persona que se pone la mano está mostrando un comportamiento adaptativo que le está permitiendo afrontar la experiencia. Entonces yo voy a favor de eso, porque ese comportamiento adaptativo está a favor de la persona. No es que se esté resistiendo, es que eso es lo que esa persona hizo para poder afrontar la experiencia. Hay una sabiduría implícita. La sabiduría organísmica implícita en la persona, y yo también creo en eso. Entonces, si la persona se está poniendo la mano así, si te la puedes poner, porque no quiere que la vean, yo se la pongo también, ¿no? Y la acompaño en eso.
Entonces voy, pero para esto tengo que estar en atención plena, porque si no, inmediatamente me cacha el querer hacer algo contrario a seguir la experiencia de la persona. Tengo que estar en atención plena para checar señales de que no estoy siendo violenta. Es decir, violenta en el aspecto de interrumpir el proceso del otro es violento. Entonces, si yo no estoy checando al otro, que está procesando, que está pensando, que está integrando, que está reflexionando, y yo me meto, ahí soy violenta, porque lo saco de su proceso. Entonces yo tengo que estar en atención plena para checar al otro y checarme a mí. Tengo que estar en atención plena para bajar el ritmo, porque si no, corremos. Para estar hablando tranquila, para recibir al otro, para pedirle permiso, me puedo acercar, tengo que estar, y entonces si me puedo acercar, ya me estoy acercando y todavía ni me dice si sí o si no, entonces me puedo acercar, entonces me acerco. Ok, entonces tengo que bajar el ritmo, tengo que estar en atención plena para no estar haciendo nada, para traer al cliente al presente, tiene que ser constante, para saber qué está pasando en mí y qué está pasando en el otro. Y es muy interesante cuando entramos al sistema de la otra persona, por ejemplo. Si yo me estoy viendo a mí y me estoy dando cuenta que estoy relajada, que estoy tranquila, y tú me estás platicando y de repente me dieron ganas de darte un consejo, si a mí me dan ganas de dar un consejo cuando yo no tenía esas ganas, quiere decir que eso no es mío, es del otro. El otro está en su sistema de que le resuelvan la vida, por decirle, y que le aconsejen cosas, y yo ya estoy cayendo en el sistema del otro. Entonces, si yo no estoy atenta a mi experiencia, no voy a poderme dar cuenta a dónde me jala el otro, porque el otro viene a confirmar su sistema de creencias. Si el otro cree que nadie lo ama, por decir, o que nadie lo acepta, él va a hacer cosas en terapia para generar eso, porque eso cree. Y yo voy a empezar a sentir como desagrado y voy a querer empezar a enjuiciarlo, porque él está haciendo cosas para que yo haga eso y él confirme que nadie lo quiere. Entonces, si yo no estoy dándome cuenta de cómo estoy, así caigo en el juego del otro. Entonces, la atención plena tiene que estar constante para darme cuenta qué me está jalando a hacer, qué es mío, qué no es mío, qué es del otro. ¿Cómo la aprendiste tú? Con 3 años de Hakomi. O sea, ¿cómo lo aprendí yo? Bueno, Hakomi fue el que me dio la pauta de lo que tenía que aprender, y entonces pues medito, lógicamente entro a darme cuenta. Pues es que lo interesante de esto de Hakomi es que cuando ya se instala el observador y ves los beneficios que te da, quieres estar ahí, porque ahí respondes sin necesidad de pensar, porque ahí todo es fácil. Entonces, práctica, como dicen estos señores, siéntese, y pues ahí va uno a sentarse, a ver qué está pasando. No sé si soy claro. Gracias. A sus órdenes. ¿Cuánto tiempo tarda una persona en hacer estos cambios? Sí. Bueno, es que depende, como cada persona es distinta, depende de cómo haya sido tu proceso en la vida. Si tú ya tienes algo de observación, o sea, por ejemplo, en Hakomi necesitamos, si la persona tiene cero conciencia y no se da cuenta de nada, tenemos que entrenar un poco a que se detenga, a que se meta en atención plena, y entonces depende del nivel en el que llegue la persona. Si la persona ya está con más entrenamiento en atención plena, rápido, ¿qué te puedo decir? Los cambios, es que en una sesión puedes tener cambios radicales. ¿Qué te puedo decir? En una sesión puedes cambiar una creencia fuertísima en donde tú creías que estabas sola, porque es increíble que la gente crea que está sola. ¿Cómo la gente puede creer que está sola si estás rodeada de ¿cuántos millones? Eso es una locura, pero bueno, hay una persona que puede vivir sola creyendo que está sola y descubrir en una sesión que no está sola. Y eso ya le va a cambiar la vida. Entonces es tan rápido o tan lento como se dé el proceso, no te puedo decir,
No hay una... Yo siento que cuando la atención ya está instalada y conoces la forma para trabajarte y estudiarte, ya te vas de volada. Porque se convierte en algo de parte de tu vida. Entonces, como instalar las habilidades, instalar la forma de autoestudiarte y ya. Hay que seguir. Bienvenida. Yo también me sentí muy tranquila y pues bienvenida, ¿no? Como este espacio de confianza. Bueno, pues con esta pequeña introducción quisiera empezar a hablar un poco de Hakomi y la atención plena. Le llamamos a la conferencia Hakomi y atención plena, y Hakomi en sí es un método de autoestudio asistido. Es como se le llama ahora al modelito. ¿Quién es el creador de este método? Les voy a dar una pequeña semblanza, nada más para que sepan de qué estamos hablando. El creador del método es Ron Kurtz, que vivió hasta el año pasado, y él tuvo varias influencias en su trabajo, en donde está Gestalt, core energética, Feldenkrais, budismo, taoísmo, teoría de sistemas. Él era una persona muy interesada en el método científico también, y quería, al final de su trabajo, que se validara científicamente el modelo con el cual él estaba trabajando, y era muy difícil dado que la atención plena, que es en lo que se basa el trabajo, pues apenas estaba teniendo sus principios, y entonces pues científicamente todavía no había tantas investigaciones como ahora ya las estaba viendo. Él es una persona que escribió 3 libros. Uno es Psicoterapia centrada en el cuerpo, en donde están todas sus ideas esenciales. Es un libro que explica exactamente el método y que no ha tenido casi ninguna modificación. También escribió El cuerpo se revela, The Body Reveals, que es un trabajo, como él es corporal también, es un análisis de los tipos de cuerpo y cómo se van manifestando con sus comportamientos en el cuerpo y sus tensiones. Y el tercer libro es un lindo libro que se llama La Revelación de la Gracia, en donde elige pensamientos taoístas para hablar acerca de la terapia, ¿no? Y trae un pensamiento para cada idea de la psicoterapia, como poder estar centrado, estar sin hacer nada, ¿no? No hay nada que hacer, y es un libro muy lindo. Entonces Ron Kurtz generó este método y ya se enseña nacional e internacionalmente en muchos países, ya está en Europa, está en Japón, y está teniendo, gracias a Dios, mucho crecimiento. Ok. Hakomi, ¿qué significa la palabra Hakomi? Hakomi tiene 2 conceptos. Bueno, es una palabra que surge de los indios Hopis norteamericanos. Una vez se juntó Ron con sus amigos a tratar de ponerle nombre al trabajo que él estaba haciendo, y pues se hicieron una tormenta de ideas, y resulta de que pues no les gustó ningún nombre de los que aparecieron en la lista, y se fueron a dormir, y uno de ellos al día siguiente llega con Ron y le dice que soñó a un indio que le entregaba un papel, y en el papel decía Hakomi. Entonces no sabían qué significaba, se fueron a buscar a algún indio que les pudiera traducir la palabra, y resulta que tiene 2 traducciones. Una moderna, podríamos decir, que desde la pregunta es ¿quién eres? Y desde una afirmación, ¿quién tú eres? Eso significa Hakomi. Y eso es en sí el trabajo terapéutico. Descubrir, primero hacerte la pregunta ¿quién eres? Simplemente nótenla, dónde es, déjenla estar, quédense con ella. Y así noten cómo están observando, noten esta parte de ustedes que observa, noten a su observador, a su observadora. Y déjenla instalada. Esta parte que observa, sin juicio, que simplemente nota
la experiencia. Y desde ese lugar de observador, observadora, simplemente noten qué surge en su experiencia de este momento cuando escuchan cada uno de ustedes es bienvenido aquí. Cada uno de ustedes es bienvenida aquí. Y con aquello que surgió al escuchar esto, quédense con eso y les pido si abren los ojos y regresan aquí. Buenas tardes. Y nada más si quisiera escuchar si algo surgió automáticamente cuando escucharon la frase. ¿Alguien quisiera comentar? ¿Sí? ¿Te sentiste contenta? No. Antes de empezar, dado que vamos a hablar de atención plena, quisiera, si pueden cerrar un momento los ojos, ponerse en una postura cómoda, con la espalda recta o recargada en el sillón, está bien. Y con los ojos cerrados, poner atención a su respiración, simplemente. Sin juicio, sin quererla alterar, simplemente observándola. Cómo entra, cómo sale. Y ahora, si pueden poner su atención en los pensamientos, si es que hay pensamientos, y simplemente nótenlos como un observador, observadora de la experiencia, sin quererla cambiar, sin juicio. Ahora pongan su atención, por favor, en la temperatura del salón, en relación con la temperatura de su cuerpo. Sin juicio. Y noten ahora, por favor, si hay alguna tensión en el cuerpo. Y descubrir quién tú eres. Ese es el trabajo que nos lleva a hacernos la pregunta y averiguar quiénes somos. Entonces es un método de autodescubrirte. Ese es en el concepto moderno. Y en el concepto antiguo, Hakomi significa cómo te ubicas en relación a todos los mundos. Es decir, quién eres en relación a esta persona. ¿Quién eres en relación a un público? ¿Quién eres enfrente del dinero? ¿Quién eres o cómo te comportas frente a los niños? ¿Quién eres frente a la pobreza? ¿No? Y las dos llevan a esta parte de autoestudio, es descubrir cómo estás organizado internamente para ser quien eres. ¿Sí? Ok. Eso es lo que significa la palabra. Un poco de historia. ¿Qué pasó con la terapia? Ok, la terapia es diferente de una conversación ordinaria. En una conversación ordinaria, después voy a tocar un poquito esta diferencia. En una conversación ordinaria nosotros podemos estar hablando muy fríamente de lo que nos está pasando y puede generar reacción o no generar reacción en el otro, puede simplemente pasar desapercibido. Una terapia no es una conversación ordinaria, una terapia es un proceso en donde uno entra hacia adentro para ver qué está pasando allá adentro. Pero esto ha tenido una evolución.
Primero, hace muchos años, se trataba la terapia de hablar sobre las experiencias. Es decir, a mí me pasó esto, la semana pasada sucedió esto, cuando vi a mi suegro tuve esto, y hablaba uno sobre las experiencias, sobre lo que le había pasado. Eso podría